Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Quédese con nosotros. Jesús. Es una bendición más la que Dios me permite poder estar en este programa y poder llevar bendición a cada persona que se da la oportunidad de ser bendecida con la palabra. Y si usted estuvo en el programa anterior, quizá recuerda que estuve hablando bajo el tema confesando que somos hijos de Dios. Y hay una infinidad de palabras que aprueba el comportamiento de aquel que confiesa ser un hijo de Dios. También hay palabra que condena a aquel que está haciendo todo lo contrario, haciéndose pasar porque es hijo de Dios, pero que su conducta no es realmente como hijo de Dios. Y quizá voy a mencionar algunos versículos del tema anterior, pero si usted detenidamente escucha lo que voy a transmitir, se dará cuenta que es un mensaje diferente, con una bendición diferente, pero dentro de todo para capacitarlo a usted para que no viva engañado como algunos lo estuvimos un tiempo. Pues yo estuve creyendo ser un hijo de Dios, pero realmente en mi vida no se había manifestado un nacimiento del que yo le voy a hablar en esta hora. Y vamos a presentar una oración y súplica a nuestro Dios para que Él tome el control de mis labios, como lo digo siempre, para que usted pueda quedar satisfecho con lo que voy a transmitir, ya que es un mensaje para los hijos de Dios, para los candidatos a ser hijos de Dios, y espero que usted sea un candidato adecuado, un candidato a ser llamado hijo de Dios. Pues el tema que hoy tiene, el tema que voy a transmitir es nacimiento espiritual. Nacimiento espiritual es el tema que le he denominado a lo que voy a compartir. Buen Dios, estoy en tu presencia en esta hora, pidiendo la alianza a través del Espíritu Santo para poder llevar un mensaje que pueda ser entendible de acuerdo al nivel de las personas que están pendientes de este programa. Reconocemos que hay diferentes culturas en diferentes lugares del mundo, diferentes lenguajes, pero en este momento, buen Dios, tú sabes, estoy haciendo uso del español y espero darme a entender, y espero que seas tú, buen Dios, llevando el mensaje conforme a la necesidad de las personas que están necesitadas de entender qué es realmente vivir una vida agradando a tu santidad. Por eso, Dios, en esta hora te pido que tomes el control de los ambientes donde cada uno de los oyentes se encuentran escuchando tu bendita palabra. Te pido, buen Dios, que hagas un buen uso de mi boca en este programa para dejar una bendición muy grande en los oyentes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Como dije, el tema es
nacimiento espiritual. Hay muchos que dicen, pastores que están diciendo, él es mi hijo espiritual, ella es mi hija espiritual, pero ¿será realmente que esta persona ha vivido ese proceso de un nacimiento espiritual para convertirse en un ser espiritual? Cuando meditaba en este tema, el Señor me llevaba al relato de un hombre que se le acercó a Jesús, y le estoy hablando de Nicodemo. Algunas veces he hablado de este hombre, pero en lo que Dios me pone a compartir con usted, pues usted lo puede leer detenidamente en su casa o en el lugar donde usted se encuentra en este momento, que en Juan capítulo 3, allí está la historia que nos relata la palabra de la vida de este hombre que se le acercó a Jesús. Pero donde Dios me ha enfocado que empiece a compartir es acerca de lo que Jesús le dijo a Nicodemo, y eso lo vemos en el capítulo 3, verso 6, y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nosotros nacemos, pues la genética que traemos es una genética pecaminosa, desde que usted sabe que el hombre pecó. Pero cuando nosotros nacemos y tenemos uso de razón, ya somos conscientes que somos hombres pecadores y nos arrepentimos y obedecemos lo que la palabra nos enseña. Venimos a Cristo confesándolo como el Señor de nuestra vida, recibiéndolo como nuestro Salvador. Entonces es que se vive ese nacimiento espiritual del que yo le quiero hablar hoy. Cuando Jesús le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, le dice algo, y esto me impacta. Y le dice en el capítulo 3, verso 8 del mismo Juan, del libro de San Juan, le dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso le digo, le estoy hablando de un nacimiento espiritual. En el programa anterior le estuve compartiendo bajo el tema confesando al mundo que somos hijos de Dios. Si usted se da cuenta, es un privilegio muy grande que nosotros podamos confesar que somos hijos de Dios. Es un privilegio enorme que nosotros, con nuestra manera de vivir, confesemos que somos hijos de Dios. En otras palabras, con el testimonio nosotros estamos diciendo si realmente somos hijos de Dios. ¿Por qué le decía que voy a tomar unos versículos del programa anterior o del mensaje anterior? Es porque Dios me está poniendo que debo de instruir a aquellos que están con una batalla interior para poder mejorar su condición de vida. Cuando dice la palabra que
el que recibe a Cristo como su Salvador, sus pecados le son perdonados, y el perdón de pecados nos da vida, nos da un nuevo nacimiento. Cuando por primera vez venimos arrepentidos, como les dije al principio, y recibimos a Jesús como el Señor de nuestra vida, es cuando se efectúa un nacimiento espiritual. Por eso le decía Jesús a Nicodemo: el que es nacido de la carne, carne es. Si tú ya recibiste a Jesús como su Salvador y se están manifestando las obras de la carne, ¿qué es lo que entonces está pasando contigo? Y esto es lo que Dios me pone a enseñar por este medio, para que el que quiera vivir una vida eternamente tiene que nacer de nuevo. Para pasar de muerte a vida, tenemos que darle muerte a las obras de la carne que son manifiestas. Y este era el versículo que una vez más Dios traía a mi mente, y es Gálatas 19. Le voy a leer Gálatas 19, 20 y 21. Gálatas 5, 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este pasaje lo leí cuando compartí bajo el tema confesando que somos hijos de Dios. Hoy estoy hablando bajo el tema nacimiento espiritual. Recuerde que dice la palabra que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Porque dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí lo que está hablando es de una muerte espiritual. Quizá el próximo programa esté hablando de la muerte espiritual, pero el tema es nacimiento espiritual. Todos los que hemos nacido de una mujer vamos a morir, porque en este caso me estoy refiriendo a los seres humanos. Nosotros, todos, vamos a morir la muerte física, pero yo estoy hablando en términos espirituales y quiero que me entiendan. Pero si Dios en su misericordia da el permiso para que Jesús, el Hijo amado, venga a recoger a su iglesia, entonces posiblemente algunos no van a sufrir la muerte física, sino que van a ser transformados, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Pero no le estoy hablando del arrebatamiento, lo estoy preparando para ese precioso día que se va a llegar para los que estemos preparados. Al haber entrado la muerte por el hombre que le falló a Dios, aquella pareja en el huerto del Edén, entró la muerte espiritual. Y dice que la paga del pecado, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese que nosotros desde ya en esta vida humana podemos ya vivir estar viviendo la eternidad de nuestra vida. ¿Cómo podemos vivir la eternidad de nuestra vida aún estando en este cuerpo de bajeza? Es dando muerte
a las obras de la carne. Entonces, cuando nosotros damos muerte a las obras de la carne, vamos a agradar a Dios. Pero se necesita una muerte carnal a las manifestaciones de la carne para dar vida espiritual a nuestro ser. Mire qué precioso esto. En Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Mire qué bonito esto, me gusta porque en ciertas oportunidades personalmente he aconsejado, y también por la radio, por la internet, de muchas maneras Dios me permite, usted lo sabe, compartir la palabra, dando muerte a la carne. Fíjese que esto es bien interesante. Hay una guerra carnal o guerra espiritual, quizás será otro tema si Dios me lo permite. ¿Cómo podemos darle muerte a la naturaleza que nació en nosotros, que es espiritual? Le podemos dar muerte haciendo uso del tiempo que Dios nos permite, haciendo uso de ese tiempo, no en el lugar, no en lo que puede ser de bendición para nuestra vida. En otras palabras, con no leer la palabra, usted le está dando muerte a la naturaleza que un día usted obtuvo espiritualmente hablando. En cambio, por eso dice aquí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Para que me entienda más fácil, si usted en vez de irse al culto a gozarse, se queda viendo televisión en casa, viendo la novela, viendo una película, viendo un partido de fútbol, usted está dando muerte a la naturaleza espiritual que usted tiene como un hijo de Dios. En cambio, si usted deja de ir a ver un partido de fútbol por irse a la iglesia, si deja de ver una novela por irse al culto o por estar escuchando alabanzas o por estar orando, si usted deja de estar viendo películas o programas televisivos que no son de edificación para su vida, por estar orando, por estar alabando a Dios, usted está dando muerte a lo espiritual. Si usted se queda viendo esas cosas, en cambio, si deja de hacer eso por irse a la iglesia, entonces usted le está dando muerte a la naturaleza carnal. Parecemos anticuados los que estamos en contra de estas prácticas. Un cristiano que está viendo novelas es un cristiano que va a morir espiritualmente. Le va a dar muerte al espíritu. Pero aquel, sabe que yo tengo ya aproximadamente unos 9 años que no veo televisión así como antes, que podía pasar horas viendo televisión. El uso del internet absorbe mucho tiempo, pero ¿sabe qué? Si no es para dar mensajes, si no es para estarle dando seguimiento a las personas que me están escribiendo, pidiéndome oración por sus necesidades, compartiéndome los testimonios de lo que Dios está haciendo, yo no haría uso de la internet. ¿Sabe por qué? Porque la internet también es un medio que le da muerte a la vida espiritual si es que no le damos el uso adecuado. ¿Sabe por qué? Esto me ha dado vida a lo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque la he usado para compartir la palabra, para contestar los correos electrónicos de las personas que me envían sus peticiones.
se me ha convertido en un recurso espiritual para mí la internet, porque la uso para transmitir el mensaje, ya sea por la radio, por las redes sociales. Entonces usted podría decir, la internet es un medio que destruye a un hombre espiritual. Depende del uso que usted le dé. Entonces, cuando nosotros alimentamos, ahora que si yo le diera uso a la internet para ver pornografía, para ver noticias que nada que me van a alimentar en lo espiritual, para darle usos deshonrosos, porque este es un medio muy peligroso, pero usted en su casa puede estarle dando muerte a la persona espiritual que un día nació en usted. Con solo el quedarse durmiendo por no ir a un culto, el cansancio es otro que da muerte espiritual. Entonces hay una lucha constante en esto. Entonces, si nosotros empezamos, como les decía, a eliminar la televisión, los programas que no los edifican, la internet, programas que no edifican, las cosas que no edifican, entonces nos convertimos en un hombre espiritual muy fuerte, y la naturaleza va muriendo, la naturaleza carnal va muriendo. Entonces es cuando se empieza a manifestar una naturaleza donde va a evidenciar un fruto, y es el fruto de un hombre, una mujer espiritual, donde dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Un nacido del Espíritu está lleno de amor, es gozoso, es paciente, tiene paz en su interior, benignidad, bondad, fe. Es un hombre que tiene fe. Este día yo disfruto fiesta en mi corazón, mucho gozo, porque el amor que Dios me ha dado, o en otras palabras, el nacimiento que Dios ha dado por medio de su Hijo Jesucristo en mi vida, me hace un hombre que tiene amor, tengo gozo. De hecho, hace poco tuve una experiencia donde Dios me permitió ser el portador de una ofrenda de bendición para un proyecto, y cuando me pusieron en mis manos la ofrenda para hacerla llegar al lugar, quizá usted un día sabrá más abiertamente de esto, y era muy noche, ya para la madrugada, y era tan grande el gozo que yo sentía en mi corazón de que Dios había permitido ya esa ofrenda, que yo anhelaba en mi corazón. Nunca puse la cantidad, jamás me imaginé cuánto era. ¿Sabe qué? A esa hora me puse a comunicarle a uno de los siervos del proyecto y decirle, ¿sabe qué? Dios ha proveído una ofrenda y no aguanto esto que siento en mi corazón. Siento un gozo que explota dentro de mí y quiero hacerle partícipe. Y el siervo después me compartía que se gozó tanto que ni pudo dormir al ver cómo Dios estaba manifestando la provisión para realizar el proyecto. Aprendemos a ser mansos, aprendemos a ser humildes, porque dice la palabra, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir, estimados hermanos? Que necesitamos el favor de alguien que nos enseñe. Y en este momento me estoy prestando para bendecir tu vida y anhelar que empieces a darle muerte a las obras de la carne que están siendo manifiestas en tu vida. Quizás para algunos les va a causar como aburrimiento estar escuchando los mismos versículos, pero déjeme decirle que si
usted está practicando tales cosas, es un necesitado de nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que se va a manifestar, ya usted sabe qué cositas son. Ya se las expliqué a la luz de la palabra. Pero si usted es nacido de nuevo, ya usted sabe el fruto que se va a manifestar en usted. La conducta será completamente diferente y entonces viene el momento del cumplimiento de lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Será que usted ya nació de nuevo? ¿Será que usted le está dando alimentación a la naturaleza carnal que todavía usted tiene? Yo soy un hombre natural, un hombre carnal, pero a través de que me he dispuesto a ir dando muerte cada día a mis acciones que manifiestan desagrado a Dios, entonces me estoy convirtiendo en una persona que ha nacido de nuevo, porque estoy manifestando lo que la palabra dice. Cuando le digo que el que es nacido de nuevo va a manifestar amor, por amor a las almas perdidas, por amor a los hermanos que no se han dejado enseñar con el amor de Cristo. Por ese amor usted me está escuchando en este programa proclamando a Jesucristo, porque aquel que dio la vida por usted y la dio por mí está esperando el momento propicio para venir a recoger a su amada iglesia. Yo espero que usted esté en ese grupo para ser presentado un día. Por eso es que es importante ver cómo nosotros estamos alimentando ese nacimiento espiritual en nuestra vida, ese hombre espiritual, cómo lo estamos alimentando. Por eso hay muchos que quieren decirle a todo el mundo: no, yo no soy cristiano, yo no voy a jugar pelota, yo no voy aquí, yo no voy allá, yo no hago esto. Pero están viviendo una vida completamente separados de Dios, porque están practicando cosas que son desagradables a Dios. Hay lugares que Dios nos permite llegar ya como nacidos de nuevo. ¿Para qué? Para que seamos luz. Por ejemplo, si usted es un buen hijo de Dios, un servidor de Dios, un hombre espiritual, y usted va pasando por un lugar y ve un montón de amigos jugando fútbol o a la hora de que ha terminado el partido, y solamente porque usted es cristiano, hijo de Dios, no puede llegar ahí porque se va a contaminar. Déjeme decirle, usted no está regenerado todavía. ¿Por qué le explico esto? Porque hay casos donde yo he visto la exageración de algunos siervos porque no están siendo capacitados. ¿Qué es lo que falta ahí en esta persona que actúa así? Es el amor. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene amor del Señor se va a entretener unos minutos saludándolos y diciéndoles: gusto de saludarles, tiempo de no verlos. Y cuando menos acuerde, le va a estar dando el mensaje a alguno de ellos. Y después, nuevos convertidos, nuevos cristianos. Entonces, si nosotros vamos a estar actuando así, es por falta de conocimiento. La palabra dice: el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero si yo soy un hombre restaurado, regenerado, yo puedo testificarle a los que están en el mundo. Hay ejemplos claves. Ahora, si usted todavía no está bien, es bueno que tenga cuidado también, porque se contamina el cristiano.
Un recién convertido está sensible a las dos naturalezas, tanto a la carnal como a la espiritual. Entonces tiende más a contaminarse rápido. Entonces se necesita ser ayudado, ser guiado. No puede ir solo a un lugar, como por ejemplo, si va a ir a evangelizar, una cancha de fútbol es un buen lugar para ir a evangelizar. Llevar el mensaje de salvación ahí a los jugadores. ¿Y sabe qué? Después usted va a tener un equipo de fútbol en su iglesia de servidores de Dios. Y ya no va a tener que sus miembros de la iglesia irse a jugar con los del mundo. Usted va a traer del mundo para que se conviertan a Cristo y empiecen a ser transformados. Ese es el nuevo nacimiento. Ese es el nacimiento del cual yo le estoy hablando y espero que le ayude este consejo. Necesitamos, mis amados hermanos, ser instruidos por medio de la palabra. Ahora, si usted está aferrado o está a favor de las novelas como siervo de Dios, ese ya es caso personal que Dios tendrá que ponerle las sanciones que usted merece. Si usted está en contra del fútbol completamente, que es pecado para un cristiano, el fútbol no es un pecado, es un deporte. El pecado es dejar de ser un nacido de nuevo por darle vida a la vida vieja, porque puede otra vez volver a revivir el hombre viejo que murió un día. Por eso es importante que usted entienda. Si usted tiene algo que cuestionar acerca de este mensaje, pues ahí están los números. Si quiere aportar en el ministerio, en sus oraciones, usted puede hacerlo. En lo que usted quiera aportar será de bendición. Porque de algo estoy convencido, que yo no he nacido de nuevo para contender. Han habido personas que han llamado para querer contender conmigo y le digo, ¿sabe qué? Ya no me permite, el Espíritu no me permite contender, porque estoy puesto como un portavoz de la palabra de Dios, con el amor que sobrepasa todos los límites carnales. La paz que Dios da no es como la que el mundo da. Por eso hoy hago una invitación. Si tú, estimado amigo, si tú, estimada amiga, quieres nacer en Cristo, esto es lo que te va a beneficiar para vivir vida eterna a partir del día que tú empieces a conducirte como una nueva criatura. Para aquellos hermanos que habían estado mal informados, porque eso es lo que sucede. A veces nos dan una mala enseñanza, una mala información. Como les decía, no estoy en contra de la televisión, pero sí de las telenovelas. No estoy en contra del fútbol, siempre y cuando usted vaya a una cancha de fútbol a marcar la diferencia, que usted es un hijo de Dios, y que use ese lugar para irle a hablar del amor de Cristo. Solo me hace pensar algo de Jesús, y es cuando se encontró con la samaritana, una mujer que había tenido un montón de hombres, usted lo sabe. ¿Sabe qué hace aquellos creyentes religiosos que se creen ser 100% santos y con grandes deficiencias? Tan pronto cuando ven venir una mujer que saben que le gustan los hombres, salen corriendo. En cambio Jesús le dio el mensaje, le dio vida, le dio un rumbo nuevo a la vida de la samaritana, y usted sabe. Por eso he aprovechado las oportunidades, he visto hombres borrachos, no los desprecio. Incluso han venido a la iglesia, y ¿sabe qué he hecho? Me he sentado con ellos, y estando al par de ellos le he dicho, Padre, ten misericordia de este hombre. ¿Sabe qué hacen otros hermanos? En cierta oportunidad, en la puerta de la iglesia estaba un hermano conmigo, y entró un borracho, y tan pronto entró, se cayó enfrente de la puerta. Mire qué prueba la que hace pasar, qué vergüenzas tan grandes las que llegan a pasar determinados siervos de Dios. Viene este hermano y lo agarra y dice, saquemos a este borracho para afuera, porque esta es la casa de Dios. ¿Sabe qué le dije yo? Hermano, déjenlo, le vamos a hacer un cabecito aquí, que sabemos que Dios lo restaure.
¿Y sabe qué? De inmediato la borrachera se le fue a aquel hombre y le dijo: tú no eres cristiano, le dice, porque un cristiano no trata mal al pecador como tú me estás tratando a mí. Y se puso a llorar, aquel hombre se puso a llorar. ¿Y sabe qué? Me puse a llorar juntamente con el borracho al ver la gran necesidad que este hombre tenía. ¿Y sabe qué? En cambio, aquel hermano que lo trató de sacar a patadas estaba llorando avergonzado y arrepentido por no ser un nacido de nuevo. Así hay muchos en las iglesias que están dándose a conocer al mundo como hijos de Dios, pero su conducta es de un hombre carnal. En cambio, un hombre espiritual, perdóneme que me ponga por ejemplo, pero debo de enseñarle con mi vida personal, porque Dios me va a demandar de todas las palabras que salen de mi boca si le estoy diciendo mentira. Y por eso necesario es que dejemos que se evidencie en nosotros un nuevo nacimiento. Damos gracias infinitamente a Dios para que nos dé siempre la oportunidad de enseñar la palabra, instruir a otros a ser bendecidos en la obra, que hay mucha necesidad de la instrucción. Padre, te doy gracias por esta oportunidad. Dejo esta enseñanza en el corazón tanto de los que están batallando para ser mejor, como para aquellos que no han conocido el camino, la verdad y la vida, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, buen Dios. Amén y amén. Ahí usted sabe, hay dos números de teléfono: 99 98 34 48, y está el 99 50 86 61. Como le digo siempre, si Dios todavía no ha venido a darnos el llamamiento final, pues aquí vamos a seguir compartiendo por este medio. Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presentó su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Dios le bendiga. Cristo, yo